Volvamos entonces a los tableros de inspiración para convertir ese look en una expresión de lo que es importante para el cliente. Si recuerdas, en el tablero anterior vimos de forma general cómo construirlos. Ahora te presento este ejemplo del trabajo de esta clienta en el que la creatividad, la expresividad y la libertad han sido los valores clave que ha asociado a su estilo base, que ha salido elegante. En el caso del compromiso y la compasión serán acentos de estilo o estilos acento que complementarán su look. He cogido el ejemplo en esta parte del proceso. Sabes que el tablero comienza definiendo esas palabras clave que van asociadas a unos materiales y texturas en cuyo centro de ese tablero hay un titular que refleja lo que quiere conseguir el cliente en relación a su meta. Parto pues de este punto en el que ya están cribadas las imágenes, en el que las palabras clave son los valores, en el que parte de esos valores tienen que ver con el estilo base y otros tantos tienen que ver con los estilos acento. Al lado de cada una de esas palabras clave verás las texturas que ha buscado esta clienta para representar de forma visual cómo siente ella materialmente esos valores. Fíjate cómo la expresividad se ha ido hacia el mundo de lo vegetal, de acuerdo, porque tiene que ver con los estampados, es como se lo imaginaba, la creatividad con los colores complementarios, el compromiso con esas líneas rectas, con esos mosaicos, con esa sensación de dureza tal vez, pero una dureza que le daba sostén para representar ese compromiso, tal y como ella lo veía. Y otra parte, la libertad en fluidos, en azules, en todo lo relacionado como con el agua, ¿recuerdas? Y la compasión, que la ha identificado con esos tejidos suaves como la lana, el algodón, que vienen de estas imágenes o incluso plumas. Ese será el punto de partida, volver a hacer un tablero de inspiración que tenga que ver con los valores asociados a texturas, un vaciado de imágenes que nos deje 2 o 3 importantes por grupo para seguir trabajando con ello. Quitamos entonces las palabras para seguir trabajando con las imágenes. Los básicos del estilo elegante de esta clienta van a formar parte o ha elegido, ha pensado, ha tomado la decisión de que sea un 70% de look. Recordemos que el estilo elegante son líneas depuradas que son entallados pero que no son prendas ceñidas, que son estilizadas, que se buscarán prendas de mucha calidad, ¿recuerdas? De otros vídeos. Y lo que haremos en este caso es que los complementos asociados al estilo elegante van a desaparecer porque nos centraremos solo en los básicos, en esas formas, en esas texturas que tienen que ver con este estilo. Porque vamos a traducir esas imágenes que ha encontrado ahora sí en prendas. Los complementos acento, recuerda que una parte era un 20%, van a ser creativos. Si nos vamos a las palabras, mira cómo la propia clienta los ha identificado. El tablero de por sí evoluciona, no tiene que ser una copia tal cual, dependerá mucho de los gustos de la persona, pero sobre todo el profesional tiene que acompañar al cliente a que lo vaya identificando por sí mismo. En este caso, arriba del todo, estas florecitas amarillas al lado de la creatividad, le han hecho pensar en las borlas de un zapato, también quiere darle un giro a su imagen donde pueda inspirarse en algo distinto y creativo. Entonces ha elegido, ves a la derecha, esos mocasines o incluso, bueno, los 3 pares de zapatos que hay ahí, respetan de alguna manera los colores de su paleta. Ha jugado a una inspiración masculina para poder hacer ese cambio. Y en la mayoría de los casos ha elegido tonos pastel que sí que también le van a conectar con la paleta de color que está usando también para armonizar su estado cromático interno. En la expresividad, todo lo que es este mundo vegetal y de estampados, fíjate cómo se lo ha llevado, es un 20%, el 20% tiene que ver con los complementos, se lo ha llevado también a zapatos y bolsos, donde trata de replicar de alguna manera tanto colores como inspiraciones. La mayor parte de la forma de los accesorios puede ser más sencilla, pero ya ha decidido ponerle toda la presencia en esos estampados. En el caso de la libertad, fíjate cómo ha jugado con el concepto de agua ella misma, con unos zapatos que le recuerden a algo fluido, porque no tiene que ser una interpretación tal cual, como ves. Pues unos zapatos de tacón bajo, en azules profundos, e incluso cuando ha estado descargando imágenes o buscando cómo puede replicar esto que ha encontrado en sus inspiraciones,
un zapato de bailadora de flamenco, ¿no? Le lleva al querer ponerse en primer lugar, en comerse el mundo, en algo con fuerza, una libertad con fuerza, ¿sí? Pues fíjate cómo puede ir evolucionando, cómo el cliente mismo es el que se da cuenta de cómo puede adaptar esas inspiraciones a prendas reales. Aquí más abajo verás cómo aparecen muchos más complementos, donde en realidad está jugando casi con todos los conceptos, formas muy elegantes, ¿vale? Es lo que predomina en el bolso, pero el color es este color pastel es el que le da un aire totalmente distinto a lo que sería un bolso más clásico. Aquí ha jugado, por ejemplo, en la selección a la creatividad, por supuesto, pero tanto por el tamaño como por el color, que estos dos son complementos como mucho más rotundos, mucho más rompedores. Todo ha venido de la paleta de color y del tratar de llevar lo que se ha encontrado a versiones que de momento son pruebas para que pueda ir encontrando más inspiración. O aquí se refleja muy bien toda la parte de libertad, que en colores fluidos que nos recuerdan al agua, aunque ha añadido alguna parte que quizás sea un pelín más romántica. Date cuenta de cómo es lógico que el cliente vaya encontrando por sí mismo, poco a poco, inspiraciones. Desde luego, a lo mejor no con el primer tablero, pero aparte que es el más duro, el más arduo, el más árido, de madre mía, ¿cómo consigo yo esto? Pero ahí está la clave para que lo encuentre por sí mismo, ¿de acuerdo? Los accesorios del estilo romántico van a ser un 10%, ¿recuerdas? Y estas dos palabras claves son el compromiso y la compasión. En el caso del compromiso, líneas rectas, mosaicos, todo aquello que nos recuerda un poco al mármol, al sostén, ¿sí? Lo ha reinterpretado en parte de joyería y bisutería, donde aparece esta piedra, aparece este azul o turquesa, y incluso lo puede representar en un pañuelo donde recoge ese estampado también. La compasión se lo ha llevado a todos esos tejidos blandos, ¿te acuerdas? Muy mullidos, como puede ser la lana, en este caso el pelo, que nos recuerdan aquella imagen, o las plumas a una pinza para el cabello, o incluso un paraguas estampado con motivos animales y vegetales, que no hay nada más romántico que esto. También estolas, o el cuello de pelo, ¿no? Donde fusiona de alguna manera tanto la lana, el azul de su paleta, y todo esto es la creatividad del cliente, que poco a poco va a ir destilando sus propias ideas. ¿Qué más opciones podemos encontrar para mezclar, para conjugar, para ser coherentes en la fusión personalizada del estilo del cliente? Fíjate cómo aquí ha elegido unas faldas básicas, porque esta falda tiene la estructura de una falda de las más clásicas que hay, está incluso plisada. Vemos que hay alta calidad en los tejidos que va escogiendo, que tiene cierta caída, pero ¿en qué destaca? En el estampado. Se ha llevado la parte del estampado que nos viene de aquella palabra más creativa, ¿no? De cómo buscaba ella interpretar esto, y mezcla un 70%, más de un 70%, porque la forma siempre tiene mucha presencia. Aquí estaría el estilo elegante en la forma, pero en el fondo o en el estampado está el acento creativo, ¿ves? Aquí te encontrarás y me dirás, oye, este es un vestido muy lady, muy básico, bueno, tiene algún plisado y bastante volumen seguro, si lo hemos puesto, pero se ha llevado también el estampado de aquellos mosaicos, se lo ha llevado a un traje simple blanco de corte muy femenino que podría ser perfectamente elegante. ¿De acuerdo? O sea, ves cómo en el fondo los números que manejamos y los porcentajes nos sirven para ir arrancando, pero luego surgen ideas muy interesantes. O incluso aquí, volvemos a retomar la figura de una falda clásica en el sentido del corte, pero totalmente creativa por el tul, o incluso romántica, tanto por el tul como por el lazo que lleva a la cintura, que sí que va más ceñida. Con lo cual aquí es cuestión de ponerse a jugar para que el cliente encuentre todas esas opciones. ¿Qué complementos puede añadir a estos looks? Retoma esa línea de zapatos que nos recuerdan a los fluidos, al agua, porque son muy sencillos, pero al mismo tiempo son creativos, porque fíjate la pulsera que lleva, que es muy llamativa, muy interesante, o incluso un bolso mucho más rompedor que nos recuerda a este amarillo, que está vinculado a la creatividad. Varias versiones que ves aquí. O incluso jugar en las mismas gamas de color, o contrastar en las gamas de color. Todo va a ir saliendo, mezclando, observando y viendo en pantalla, en ese PowerPoint que va a ir creando el cliente junto contigo, que le hagas preguntas para ir eligiendo esas opciones más adecuadas o con las que se sienta más identificado. Es importante que, aunque fluyamos en la creatividad, que tenga sentido, y lo que te va a dar sentido es el origen y el foco de los valores, la descarga de imágenes de ese primer tablero,
asociar muy bien esas imágenes a estas palabras y luego comenzar a buscar un briefing de estilo, comenzar a buscar prendas en Google, Pinterest y demás para encontrar las opciones en las que el cliente incluso se sorprenda. Lo más habitual es que el cliente diga, jo, pues no sabía yo que podía llegar aquí, porque lo bueno de las bases de datos estas de imágenes o de Instagram, Pinterest, es que ya nos pueden dar una visualización de cómo podemos presentarnos fuera a través de nuestro estilo. Si lo llevamos un poco más allá, fíjate como aquí ya hay un look todo entero que tiene que ver con los colores de la paleta, con aquellos fluidos que nos recuerdan a la acuarela o incluso al mármol, pero de una forma muy difuminada. Fíjate como aquí mantiene una camisa elegante y un corte de falda frontal que también es elegante, aunque rompe en la apertura con un elemento mucho más creativo. O aquí mismamente una camiseta súper sencilla de manga larga con una falda realmente mucho más creativa, pero que recupera la parte romántica por usar el color pastel. No te apures, esto es cuestión de ir desarrollando el ojo. Ahora al describirlo suena todo más difícil, pero es mucho más fácil cuando uno se pone a hacerlo manos a la obra. Aquí también tenemos otro look muy sencillo. Y vemos cómo un look sencillo puede combinarse, y esto ha salido del proceso de la clienta, con una mochila mucho más rompedora, en un amarillo similar, no sé exacto, pero bueno, similar al de la paleta de color, o lo puedes mezclar también con un complemento, un bolso mucho más pequeño, de corte elegante, pero que nos recuerda esta parte romántica que es más inspiracional, ¿no? Ese degradado. Las combinaciones son múltiples, lo importante es que el cliente pues se vaya atreviendo a ver todo esto. O atreverse mucho más, con una bomber de cuero o con ese tipo de zapatos de inspiración masculina, quizá le vaya más a los looks más básicos, donde todo sea más elegante en general, con poco estampado y con poca presencia, y darle la importancia a los complementos. Todo esto se puede trabajar con el cliente a través de preguntas y ayudándole a que juegue y descubra nuevas combinaciones. Otra versión puede ser el trabajar con prendas básicas. El elegante también usa mucho prendas básicas. Aquí está esta camiseta, un pelín más entallada, si fuese una chica. Y aquí fíjate cómo la camiseta es muy básica, de un color muy neutro, pero juega con complementos románticos, poniéndose hasta cinco complementos, 5 collares y un reloj muy grande, en los cuales se refleja aquella parte de piedra, pero mantiene una base en el look general más elegante, más sencilla, que también puede contrastar con esos zapatos o complementos más creativos, ¿te acuerdas? De inspiración masculina, respetando los colores de la paleta, o al menos aproximados, porque esto es un tablero. Luego, en la realidad, cuando vaya a comprar estas prendas, pues tendrá al menos la idea más clara. O fíjate aquí también cómo se repiten esas dos palabras de compasión que estaban asociadas a los elementos más blanditos como la lana, el cuello de pelo o la pluma, con un look muy sencillo que lo vuelve mucho más creativo a través de los complementos, respetando otra vez más aquí la fluidez, o incluso metiéndole un complemento mucho más elegante, pero con ese color más pastel que nos recuerda a lo romántico. En definitiva, que hay 1001 opciones y la cuestión es ponerse con ello para ver qué sale. Otra opción en tableros digitales es facilitarle al cliente un figurín que te descargues de internet y donde él o ella pueda ir poniendo las prendas para que vea cómo quedan. Realmente tiene que tener más habilidades para poder hacer todo esto. Quizá tú le puedes facilitar los recortes de esas prendas. Yo recomiendo que en realidad el 100% lo haga el cliente, para que se vincule y se comprometa con su imagen externa y se haga dueño de su proceso. Así que, ¿cuál es la recomendación? Invitar al cliente a hacer 3 o 4 tableros de inspiración para tomar seguridad. El primero es como un caos, madre mía, ¿cómo hago esto? Pero luego a partir del segundo, el tercero y el cuarto empiezan a salir verdaderas creaciones súper auténticas que, si vienen de todo el proceso, van a dar muy buenos resultados. Así que a ti te recomiendo lo mismo. Hazte 3 o 4 tableros para que veas cómo funciona, qué bloqueos o qué obstáculos te encuentras, para que sepas identificar unas preguntas adecuadas para posteriormente ayudar a tus clientes. Recuerda tener en cuenta la paleta de color y también aquellos colores que van a ayudar a armonizar el estado cromático interno. Esto ya sería lo ideal. Haciendo un resumen de todo este módulo, lo primero que hemos hecho es ver qué valores están detrás de tu estilo, los valores y los contravalores, que son los contrapuestos a la parte positiva. Has creado un listado y los ordenas por prioridad para poder tener una lista clara y nítida de cuáles son las cosas que son importantes para mí, qué valores. Y es importante hacer ese proceso, primero cribándolos,
y luego ordenándolos. Segundo, analizar y clasificar los valores definitivos según el estilo base y los estilos acento. ¿A qué quiero dedicar el 60-90% de mi estilo? Bien, tendré que ver cuál es el foco de mis valores. De esas listas, qué valores son más naturales porque estén enfocados a la acción o la inacción, dejar de hacer. Al estilo tradicional porque va más vinculado, el foco de la meta está más vinculado a la emoción o a una aspiración a relacionarse con otro tipo de personas o a salir del grupo de pertenencia en el que está y relacionarse con otros. Y el elegante cuando esa meta está vinculada al mundo del pensamiento o porque realmente esa meta se asocia a elegir hacer las cosas de otra manera. Los acentos tienen que ver con las motivaciones de esa meta y son entre el 40 y el 10% del look: romántico, seductor, creativo y dramático. Lo siguiente consiste en crear esos 3 o 4 tableros para que el cliente se convierta en su propio estilista y detectar el porcentaje de indumentaria que vaya asociado a esas combinaciones que salen del tablero, identificar los complementos y accesorios que también vengan de esa inspiración. Como verás, el último paso de este bloque es incluir acciones de estilo en el plan de acción. Tienes una ficha de trabajo en la que puedes señalar ya que has encontrado que quieres empezar a usar, qué nuevos complementos, qué nuevos colores o qué acciones de estilo necesitas para seguir avanzando, y lo mismo con tu cliente cuando lo pongas en práctica. Así que ponte en marcha, revisa el vídeo por si te has quedado atascado en algún lugar, ponte con los ejercicios y prepárate para seguir con el siguiente bloque. ¡Nos vemos!